Vestidos, faldas o incluso túnicas. La fuente de la hispanidad en la Plaza del Pilar de Zaragoza se ha convertido en una pasarela de moda propia de Milán o Nueva York, pero con una particularidad. Goya era el protagonista del primer desfile Aguja Goyesca, que espera tener muchas más ediciones. Esta es la primera Aguja Goyesca, desde luego, por eso es primera, porque esperamos poder llevar a cabo este proyecto todos los años, hacer este desfile y seguir trabajando en la Semana de Goya en Zaragoza y en Fuendetodos, que al final es el objetivo que tenemos. 4 estudiantes de diseño y 4 diseñadores profesionales han mostrado sus creaciones, con las que han competido cada uno en su categoría para ganar el primer premio. Desde los grabados hasta la tauromaquia han inspirado los diseños. Una colección bastante arriesgada porque, claro, cuando hablamos de moda siempre mucha gente generaliza solo a la mujer y yo concibo la moda, soy hombre y me gusta pues tanto la masculina como la femenina, ¿no? Nos hemos inventado la fantasía, por eso el poema introductorio de antes del desfile, de que había un diario, que lo hemos encontrado, y es Goya, que había contado un relato suyo, cómo se imaginaba una corrida de toros. Estampados, formas y colores han sido los protagonistas de la colección Otoño-Invierno del Corte Inglés, que con su desfile también ha hecho guiños al pintor fuendetodino. Creemos que es importante ayudar a la gente joven que empieza y consagrar lo que ya lleva más tiempo. Creo que ha sido un trabajo muy bueno de todos ellos. La verdad es que hay mucho futuro. En definitiva, este viernes se ha vivido cuadros que inspiran moda y que ya piensan en las tendencias del año que viene.